Bueno, un saludo a todos los compañeros y a las compañeras. Yo les sugeriría que se sienten más para acá, están un poco lejos. Podemos tener una conversación más íntima. Yo, mientras me preparaba para esta charla, me acordaba de mis tiempos de estudiante en el colegio, en Mayagüez, que yo vivía en Isabela, y viajaba todos los fines de semana con una carga de libros así de grandes. Y así mismo regresaban, no los tocaba el fin de semana, pero era para quitarme el complejo de culpa de que no me había quedado a estudiar el fin de semana en el colegio y me lo llevaba para casa. Entonces hoy venía con ese bulto y con todo el material que ustedes ven aquí, pero que se pueden sentir totalmente tranquilos porque yo no lo voy a usar. Lo traje nada más que por las mismas razones que me llevaba todos esos libros cuando era estudiante, pues para sentir que lo que voy a decir aquí tiene base en lo que hemos estudiado y en lo que hemos buscado. Porque ahí está el informe que hizo la Sociedad para Asistencia Legal, que la sometió al Senado y en un acto de fe inconmensurable pensó que iban a estudiarlo y que iban a reflexionarlo, pero no fue así. Pero ese informe destroza totalmente el proyecto de ley que establece las enmiendas a la fianza. Y yo creo, yo he estado escuchando muchísimo el debate por radio y por televisión y las comparecencias en público de por qué esa enmienda. Y creo que la gente, el pueblo común y corriente, el pueblo que no es abogado o que no es fiador, o que nunca ha sido acusado tal vez, se le hace bastante difícil entender cuál es el problema. Y escuchar gente que les merece respeto y credibilidad, decir elementos a favor y en contra, tan contrarios, tan distintos, y decirlos con una tremenda convicción en lo que están diciendo. Y eso me parece a mí que los confunde. Por eso, las comparecencias que yo he hecho, y déjenme decirles que estoy tan convencido que detrás de esto hay un diseño, que es de las pocas veces que yo me he encontrado con que me han cerrado puertas. En algunas estaciones de radio, en algunos programas de opinión que yo les he pedido hablar, que me llaman con frecuencia sobre otros temas. Aquí no he querido ir. Porque si algo tiene muy poco que ver con derecho, con la criminalidad, es esa propuesta de enmienda a la Constitución para otorgarle discreción a los jueces para que en algunos casos no conceda fianza si lo entiende pertinente. Y un poco sobre eso es que yo quería hablar porque podíamos, si fuera otro foro, fuera un foro en la Escuela de Derecho, pues para que no dijeran que uno fue un irresponsable, que no se preparó, hablar del informe de la Sociedad para Asistencia Legal y hablar sobre un escrito que envió a las redes sociales el compañero Alejandro Torres Rivera, que está muy bueno, y hablar sobre lo que se ha escrito sobre ese tema en revistas jurídicas, como artículos muy buenos que el profesor que en paz descanse, Raúl Sejano Hayes, tenía sobre el tema. Y muchísimas estadísticas que tienen que ver con OSAC, que tienen que ver con el curso ordinario de los tribunales. Algo de eso yo voy a tocar, pero muy poco, porque quiero hablar del asunto ideológico. Confieso que tengo un vellón pegado con el asunto ideológico. Y es que esto es parte de un esquema que ya había empezado desde el cuatrenio anterior, pero que se ha intensificado en este cuatrenio. Que podemos hasta remontarnos a Vieques y a lo que pasó en Vieques para trazar los orígenes de ese esquema ideológico de legislar con la ayuda de gente fiel al sistema federal en Puerto Rico y al gobierno norteamericano en Puerto Rico, que los tienen en los dos partidos,
mucho más, por supuesto, en el PNP, pero tienen ellos sus personeros identificados en el Partido Popular también. Porque Vieques significó un grito de resistencia nacional tan severo que le abrió los ojos a Estados Unidos de dónde estaba el proceso de asimilación y de aculturización del puertorriqueño. Después de Vieques ellos se dieron cuenta que no estábamos tan maduros nada como ellos pensaban para engullirnos y que aquí había un profundo movimiento de resistencia nacional latente que no se había expresado porque no se había dado la ocasión de expresarse. Y como esa ocasión se dio en Vieques, pues resurgió ese movimiento de resistencia nacional que los puertorriqueños y las puertorriqueñas tenían en su conciencia. Y yo recuerdo que para ese tiempo de Vieques el doctor Carlos Pesquera, que era presidente del PNP, hizo 2 o 3 viajes a Estados Unidos y vino alarmado aquí a proponer que se hicieran marchas en defensa de la ciudadanía y de la bandera norteamericana. O sea, porque allá piensan que estamos listos para pedirles la independencia cuando nos den la oportunidad de pedirla. Y yo recuerdo el fracaso que fueron algunas de esas marchas. Para mí fue espectacular verlo una vez en Guapa Televisión, en una marcha en defensa de la bandera norteamericana, un viejito que tenía, no voy a decir edad, por si acaso hay alguien una edad cercana, pero tenía bastantes años. Y entonces estaba con las 2 banderas, con la de Estados Unidos y con la de Puerto Rico. Y una periodista le pregunta que qué hacía él allí. Dijo, bueno, vine aquí a defender la bandera de Estados Unidos. La mía es primero, claro. Y entonces enseñó la otra. Fíjense, estos mecanismos del subconsciente que no los pueden impedir. Entonces empezó todo un diseño para debilitar instituciones, personas y partidos incluso que significaran resistencia a lo que el gobierno de Estados Unidos quería hacer en Latinoamérica y en Puerto Rico. Recuerden que del 2000 hacia acá, muchísimos países en Latinoamérica y en Centroamérica y el Caribe empezaron a ver caerse a presidentes y presidentas que eran muy afines al gobierno norteamericano y a los intereses militares del gobierno norteamericano en Latinoamérica y el Caribe. Y empezaron a surgir partidos de centro izquierda y de izquierda. Ese fue pues, el triunfo de Lula, el de Evo Morales, la consolidación de Chávez en Venezuela. Por eso se robaron las elecciones en México, cuando Alan Obrador cogió por primera vez, porque ellos no podían permitir que fuera ya como el 7º presidente latinoamericano que no iba a ser afín a los intereses de los Estados Unidos. Y llega dentro de todo ese esquema al gobierno de Puerto Rico un personaje muy similar en muchas cosas a Luis Muñoz Marín, que se llama Luis Fortuño, por casualidad, Luis los dos. Yo recuerdo aquí una reunión donde yo le dije a unos compañeros, Luis Fortuño es el Muñoz Marín de nuestros tiempos. O sea, a Luis Muñoz Marín lo mandaron a Puerto Rico y lo ayudaron y lo reforzaron en su imagen y le dieron dinero cuando don Pedro Albizu Campos en la década del 30 estaba en todo su apogeo, donde estaba sugiriendo y convenciendo al liderato principal de los partidos políticos para que hicieran una asamblea constitucional de estatus para resolver el problema colonial de Puerto Rico y hacer la independencia, y desde la independencia entonces discutir cualquier tipo de relación con Estados Unidos que quisieran los puertorriqueños. Y por eso pues, se le fabricó aquel caso de conspiración sediciosa, toda la historia que yo estoy seguro que ustedes conocen. Se envió a Snyder y se envió a Winship y se consiguió un jurado amañado para que lo encontrara culpable en el Tribunal Federal. Y mandaron a un personero militar, a William Leahy. Ustedes también saben quién era William Leahy. Que por cierto, la vuelta de la historia, antier estaba leyendo
un interesantísimo libro de Hermann Hesse, que escribió sobre los indignados en Europa, que ha provocado todas estas protestas que ustedes conocen en las plazas públicas de las principales ciudades europeas. Y Hermann Hesse cuenta que en una etapa de su vida, él quiso hacer algunos experimentos existenciales y tuvo una especie de enamorado, de amante, que fue el único hombre en su vida. Después de eso dejó eso y siguió todo el tiempo, ¿verdad?, muy entusiasmado con las mujeres. Y ese personaje amante seccional de él fue William Leahy. Y la historia siguió dando vueltas y pasó lo que pasó con Muñoz y pasó todo ese proceso de asimilación y casi se terminó el independentismo en Puerto Rico. El partido independentista pasó de ser el segundo partido a quedar no inscrito por varias elecciones hasta que logró la reinscripción en el 72. Y surgió el PNP y surgió todo un cambio de discurso en el Partido Popular de la asociación con Estados Unidos a la unión permanente, que todavía ahora, desde esa década del 70 para acá, tienen ese discurso, ¿verdad?, que la relación con Estados Unidos de autonomía es aquella que permita la unión permanente. Y hace muchos años que en diversos programas de radio Alejandro García Padilla está diciendo eso, está diciendo que él es ese tipo de autonomista que cree más poderes para Puerto Rico que sean compatibles con la unión permanente con Estados Unidos. Tanto se parece a Luis de estos tiempos, a Fortuño, que Fortuño, un poco perplejo por el parecido, hace como 2 meses dijo que lo único que le faltaba a Alejandro García Padilla es votar al PNP. Y les traigo todo esto porque las cosas no se dan en el vacío, tienen orígenes históricos. Y esta legislatura y este cuatrenio se ha distinguido por hacer diversos proyectos de ley miméticos, que son imitación de lo que hay en Estados Unidos. Empaquetar la Corte Suprema, como quiso hacer Hoover y no pudo, que lo hizo Fortuño al mandar 6 jueces PNP, destruyó lo que quedaba del concepto republicano no de partido republicano, sino de sistema republicano de gobierno, de frenos y contrapesos. Y esos 6 jueces se conciben más como parte del equipo de gobierno que como una rama independiente que le tiene que hacer frenos y contrapesos al Poder Ejecutivo y Legislativo. Y eso exactamente lo hizo Bush. Bush padre y Bush hijo. La corte Bush 1 y 2 es una corte que realmente no cree en el sistema de frenos y contrapesos, que visualiza a la Corte Suprema de Estados Unidos como parte del equipo de gobierno. Pues así es esta corte, por eso digo mimética, es una imitación de aquello. Y el ataque a instituciones liberales, que de alguna manera fueran focos de resistencia contra la asimilación, y ahí está el Colegio de Abogados de Puerto Rico como el CIVID 1, está el Ateneo de Puerto Rico como el CIVID 2, está el Instituto de Cultura como el CIVID 3, y así podemos seguir diciendo. Todo lo que tenía que ver con la cultura, pues fue atacado o desmantelado o debilitado sustancialmente por legislación y económicamente. Lo que han hecho con la Universidad de Puerto Rico es una cosa terrible, como han ido desmantelando cursos humanísticos y de ciencias sociales para tratar de hacer casi un colegio tecnológico allí. La famosa frase de una burócrata universitaria de que la universidad, los administradores van a administrar, los profesores a enseñarle y los estudiantes a aprender. Y queda excluido el criterio de creación o de crítica o de pensamiento o de cuestionamiento, que es inherente a todo proceso educativo. Así que dentro de ese esquema de ir pieza por pieza, desmontando y desmantelando instituciones y debilitando otras, y creando legislación para hacernos cada vez más un estado de facto, es que viene este asunto de la fianza.
Ustedes recordarán, y el país debe de recordar, que hace más de 5 años, este servidor y el compañero Jari Anduce empezamos a alertar al país de que se estaba federalizando el sistema de justicia estatal de Puerto Rico. Y ellos empezaron con unos pasitos modestos. Por ejemplo, ellos crearon un task force, que pusieron a Guillermo Gil a dirigirlo y que empezó a fortalecerse por allá por Ponce, por el sur, que permite grabar transacciones de compraventa de droga, aún de cantidades pequeñas. Y en el sistema estatal, si usted lo acusan por primera vez de una posesión de una cantidad pequeña, usted tiene derecho a una probatoria. Pues por una directriz administrativa del Departamento de Justicia, determinaron que a quien hubieran grabado en esa transacción no le iban a dar probatoria. La misma cantidad, el mismo delito, si no es grabado, tiene probatoria. La misma cantidad, el mismo delito, si es grabado por los federales, no tiene probatoria. Oiga, eso es una directriz administrativa. Los jueces tienen que funcionar a base de la ley y a base del debido proceso de ley y a base de la igualdad de las leyes que establece el artículo 2, sección 7. ¿Por qué tienen que obedecer los jueces una directriz administrativa del Departamento de Justicia? Eso tendría que ser una recomendación, no obligatoria, directiva, no mandatoria del fiscal. Pues lo están tomando como una norma que ellos no pueden cuestionar y están metiendo por esa gente por eso, por ese empeño mimético de hacernos como los federales. Y han convencido a la gente de que los federales son mucho más eficientes que los estatales en lo criminal. Y en una sola cosa son más eficientes, objetivamente hablando. Pueden juzgar más rápido a alguien y encontrarlo culpable más rápido. Claro, porque como hay un recorte tan extraordinario de los derechos fundamentales del acusado. ¿Y por qué es que yo digo que es un intento inteligente, y no digo de inteligencia creativa, ¿verdad?, sino digo de inteligencia dirigida, que no es espontáneo, que no es improvisado? A eso es que me refiero con un intento inteligente. Porque es que yo digo que es un intento sistemático de usar las leyes para crear un estado de facto. Pues lo digo por varias razones. Una que tiene que ver con un elemento sociológico es que nuestro sistema jurídico nos viene de España y tiene una visión grecolatina del derecho y tiene un entronque con el Renacimiento, donde el ser humano, en aquel entonces decían el hombre, y ahora tenemos que tener cuidado de decir el hombre y la mujer, el ser humano, frente al Estado, tiene prevalencia. Eso es lo que quiere decir el liberalismo, que hay que legislar y crear constituciones que permitan proteger los derechos del individuo frente a los del Estado. Contrario al sistema inglés, del cual se deriva el sistema norteamericano, donde el Estado es lo prevalente. Y el rey tenía un poder omnímodo, y el rey podía determinar quiénes eran sospechosos, a quiénes se procesaba, a quiénes se acusaba, cuánto tiempo iban a estar presos y cuándo los iban a juzgar. Son dos sistemas culturalmente contrapuestos, con dos visiones del mundo distintas. Entonces, este fenómeno que tenemos ahora en la gobernación, que tiene una gran habilidad para manejar conceptos contrapuestos y hacerlos parecer armónicos, ha dicho en una entrevista de periódico que él es libertario. Y los libertarios son anárquicos. Y los anárquicos son los que piensan que el individuo está por encima del Estado en intereses. Pero en su praxis, en su accionar, él pone por encima al Estado en todo menos en las doctrinas económicas. Porque claro,
en las doctrinas económicas es la doctrina de laissez-faire, de dejar hacer. La teoría es, dejen a los ricos quietos, que funcionen, hagan negocios, inviertan, decidan dónde ponen su dinero, a qué le dan prioridad, y eso va a resultar en beneficio de toda la sociedad. En eso es en lo único que es libertario, es decir, en que dejen en libertad a los grandes intereses económicos. Pero en todo lo demás es una visión realmente fascista, y no quiero yo usar términos exagerados aquí, ¿verdad? Pero ustedes saben que el fascismo es que el Estado está por encima de todo, y los intereses del Estado son lo que es superior. Y por eso ese afán de controlar y de juzgar y de dirigir todo, y de estar presente en todo sitio. Y esta enmienda responde a eso, responde a hacernos parecer más a los federales y apartarnos de esa doctrina humanista y grecolatina que tenían los constituyentes del 52. Aquella gente que hicieron la Carta de Derechos, que eran colonialistas, la inmensa mayoría de ellos, porque permitieron que Estados Unidos retuviera la soberanía, el poder último de decidir, permitieron una enmienda ahí, que es el artículo 7, sección 3, que dice que esa Constitución tiene que ser conforme al sistema republicano de gobierno, a la cláusula de supremacía federal, a la ley 600, que no podrá ser enmendada si no es conforme a ese esquema. Y eso es poner ahí, en el mismo documento constitucional, la congelación del ejercicio de la soberanía del país intervenido. O sea, eran colonialistas, pero el modelo que usaron para los derechos civiles que quisieron establecer no era el modelo de la Constitución norteamericana, ni era el modelo de los principios constitucionales ingleses, que no tenían una constitución escrita, pero tenían esos principios constitucionales. Fue la Declaración Universal de Derechos Humanos del Hombre en Naciones Unidas. Por eso es que es muy superior conceptualmente a la Constitución norteamericana y tiene el derecho a la intimidad, la prohibición a la pena de muerte, la prohibición de las interceptaciones telefónicas. Y cuando uno ve el historial de este proyecto de enmienda a la fianza, uno encuentra una cosa muy interesante. Por eso lo remonté a los tiempos del rey inglés y a los tiempos de los orígenes del imperio norteamericano, que es que los delitos que por excepción están poniendo ahora que no van a tener fianza son los mismos delitos que no tendrían prohibición contra la pena de muerte. Por lo tanto, evidentemente esto es un experimento basado en el fracaso que tuvo el planteamiento anterior de varias enmiendas de recorte de derechos civiles a la Constitución para hacer uno nada más ilimitadamente, como una especie de globo de prueba y ir reduciendo la resistencia del puertorriqueño. Un poco la teoría es, si los convencemos de que debiliten la Constitución en los derechos humanos en uno, podemos ir poco a poco convenciéndolos de los demás. Las próximas, si ganan en esta enmienda de la fianza, las próximas propuestas de enmienda va a ser la pena de muerte y la interceptación de las llamadas telefónicas. Eso es así, y lo que hacen es preparándonos ideológicamente para eso. Y por eso esto que yo he explicado, a mí me da mucha pena que algunos defensores del sí, de buena fe, pensando que de alguna manera darle discreción a un juez para decidir si concede o no fianza, va a atemperar el problema de seguridad pública o del crimen, no se han dado cuenta. Y que el principal dirigente del Partido Popular en Puerto Rico, por razones electoreras de lo que dicen las encuestas, no se da cuenta del tremendo daño que le está haciendo a su partido y al país, que está abriendo la puerta para que por ese dique pequeñito, que es como ocurre con las grandes inundaciones, ese dique pequeñito va a abrir la presión para que se abran esos cambios de asimilación cultural y jurídica que quiere el Partido Republicano y que quiere su personero en Puerto Rico, que es Luis Fortuño. Pero ahora sí, pues tendría que hablar un poco de derecho y de las paradojas que se dan con esto. Si hacemos un estudio
de dónde está la fortaleza del PNP en sus votos demográficos, veremos, y lo revelan muchísimas encuestas, que está en los caseríos y en los residenciales públicos. El grado de dependencia que se creó en este país a raíz de los cupones de alimentos, después de Luis Ferré, y la circunstancia de que 40 de 100%, 40 solamente trabajan, hay un 60% que no trabaja, que vive del 40% que trabaja, que 60% dependen del pan, pues es lo que permite que el PNP haya tenido ese crecimiento exponencial que ha tenido después de la década del 80. Y por eso es que Santini se va por los caseríos y se mueve como uno más entre ellos. Porque yo no sabía que San Juan incluso, que la pintan aquí como un modelo de ciudad desarrollada del resto del país. Acuérdense que dicen San Juan y la isla. Yo no sabía que en San Juan cerca del 60% de su población reside en los caseríos. Entonces, esa gente que asocian seguridad y subsistencia económica con la presencia de los Estados Unidos, los cupones de alimentos, los subsidios de sección 8, las ayudas para agua y luz, pues votan PNP. Y esos mismos son, según los estudios de Dora Nevares y de Madeline Román, los que van presos. Es decir, sociológicamente, no estoy diciendo que son los que cometen delitos mayoritariamente. Fíjense en esta distinción fina. Estoy diciendo los que van presos. La estadística es que de cada 100 delitos que se cometen, solo 30% llega al sistema. Hay 70% que no los cogen. Y qué casualidad que ese 30% que llega al sistema y es encausado, es acusado y es encontrado culpable y va para la cárcel, son los pobres. Son los dependientes. Los otros o no los acusan, o si los acusan, les negocian sus casos por delitos comprendidos inferiores y cualifican para probatoria, o desvíos que ni siquiera le va el récord, porque esos tienen muchísimas maneras de evadir el sistema si entran a él para no tener la consecuencia más severa, o de no llegar al sistema. Y el PNP se estaría disparando en el pie, el electorado PNP. La inmensa mayoría de esa gente que vive en los caseríos, en los residenciales, que son gente dependiente de las dádivas y ayudas del Estado, que son los que constituyen la mayor parte de los encausados y acusados en este país, son los que no van a tener fianza. Son los que le van a dar la discreción con su voto al juez para que no se puedan fiar y no puedan ayudar a su abogado a defenderse. Pero hay más. Ustedes saben quién es uno de los principales cabilderos en el Senado norteamericano y en la Cámara de Representantes, el lobby de cabilderos más importante que hay allí, entre 3 o 4. Son los privatizadores de las cárceles. La industria de la cárcel en Estados Unidos se ha convertido en un negocio extraordinario. Estados Unidos es el país con más presos en el mundo, proporcionalmente a su población. Tiene 2.5 millones de presos y la inmensa mayoría de esas prisiones están siendo privatizadas. En Puerto Rico, bajo la época de Rafael Hernández Colón, en el año 92, había 15,000 presos. Y a raíz del pleito de Carlos Morales Feliciano, que empezó en el 78, que estableció que había que garantizarle 70 pies cuadrados a un preso, la población carcelaria empezó a bajar. Se empezaron a crear programas de desvío y bonificaciones y libertad supervisada. Y había como 70,000 con restricciones a la libertad y se llegó la población carcelaria a 11,000 y pico. Bajó casi 4,000 presos. Y eso llegó al punto de que el juez Barbadoro, que ustedes lo recordarán, vino aquí, enviado por los jueces federales, y resolvió ese caso y lo cejaron.
y se acabó la Corporación de Acción Civil y se acabó el pleito de Carlos Morales Feliciano. Y se afectó el negocio de la prisión en Puerto Rico. Ahora con esta enmienda se revive. Porque cuando los jueces empiezan a meter gente presa, olvídense del lenguaje ese de que tendrá la discreción. Ya le dijeron a los fiscales, usted tiene que pedir la cárcel y lo van a estar velando al que no pida cárcel para estos delitos que están señalados aquí en la enmienda. Y los jueces, a ver quién es la jueza o el juez que va a tener la falda o los pantalones, que le gusta la cajera judicial, que probó la práctica privada y no le gustó o no funcionó, que tiene un salario de $85,000 a nivel de Tribunal Superior y un buen plan médico y vacaciones, y con 2 términos de 12 años, son 24, se puede retirar con una pensión jugosa. A ver qué juez se va a atrever a desafiar el esquema que se ha montado aquí para que no haya fianza para los pobres en Puerto Rico y para los delitos señalados en esa enmienda. Se va a quedar mera teoría. Va a ser muy pocos los jueces que se atrevan a no poner fianza aquí, a ejercer la discreción. Lo que van a hacer es empezar a meter gente presa, y ya lo dijo la administradora de los tribunales, que va a haber un problema de sobrepoblación carcelaria, y ahí se benefician los intereses de esos cabilderos de las cárceles privatizadas. Vamos a de nuevo a volver a los tiempos de 18,000 presos, y vamos a volver de nuevo a la litigación por violación a los derechos civiles de confinados y a tener que contratar bufetes del gobierno para representar al gobierno y tener los abogados de vocación que representar mal pagados y con exceso de trabajo a los confinados, a quienes nadie quiere representar. Pero en la colonia, por eso yo lo decía en Maravilla hace poco, el absurdo se institucionaliza. La enfermedad del coloniaje lleva al colonizado a actuar contra sus propios intereses. A mí no me extrañaría que haya confinados votando a favor de la enmienda esta de la fianza, por solidaridad con el partido al cual ellos pertenecen. Y no me extrañaría, como dije, que esa gente que vive en los caseríos que son PNP voten en contra del derecho a la fianza y a favor del sí. Pero de lo que no cabe duda es que esto no es para resolver problema criminal y que esto no ha funcionado en lo federal. Por eso decía yo, ¿en qué es que son buenos? En juzgarlo más rápido y meterlos presos más rápido. No en aminorar el crimen, porque si Estados Unidos es el país con más presos en el mundo, y a la misma vez, y se lo dijo el presidente de México en la cara a Obama, en la reunión que tuvieron hace poco los diferentes dignatarios y mandatarios, a la misma vez Estados Unidos es el principal consumidor de drogas del mundo. Y todas las estadísticas dicen que 70 y 80% de los delitos de asesinato y de carjacking y de escalamientos y de robo tienen que ver con drogas. Pues ¿quién es responsable de la criminalidad en Estados Unidos? Los consumidores de drogas que estimulan el tráfico de drogas y los delitos secundarios relacionados con el tráfico de drogas, que son los delitos contra la persona. Si de verdad meter más gente presa y ser más severo en las penas y en la fianza, aminorar el crimen, no habrían 2.5 millones de presos, tendrían entonces 1 millón de presos, porque habría funcionado en los últimos 20 años la cantidad de presos que han metido a la cárcel en Estados Unidos. Ah, pero de nuevo, allá, lo mismo que aquí, ¿cuál es el dato? Que de esos 2.5 millones, 60% son afro-norteamericanos y latinos, que son minoría dentro del universo de los 300 y pico de millones que viven en Estados Unidos, pero son mayoría en la cárcel. Porque eso es un país, en eso, en términos de su organización social, es un país patas arriba. Los otros días yo oí a mi querida amiga, y no lo digo con ironía, lo digo en serio, mi querida amiga Sila Calderón, que hizo uno de los proyectos más importantes que se ha hecho en el gobierno de Puerto Rico en los últimos años con esa
proyecto de las comunidades especiales con todos los defectos que tuvo y que ha estado con un discurso continuo de que el problema de la criminalidad tiene que ver con la desigualdad social, lo dijo hasta en la marcha antier. Pues Sila no se da cuenta que está hablando contrario a su posición de la enmienda a la fianza, porque entonces no tiene que ver con la fianza, tiene que ver con la desigualdad social el problema, no tiene que ver con la cárcel, no tiene que ver con las penas, no tiene que ver con los delitos. Oigan, ustedes saben en ese país de Estados Unidos que le sirve de modelo aquí a tanta gente y que sin duda tiene cosas muy buenas, es un país trabajador, un país con grandes avances científicos, un país con universidades extraordinarias, pero con el grado de desigualdad social más grande del mundo. Ustedes saben qué % de la población norteamericana controla el 49% de la riqueza. Yo mismo no lo sabía y creía que era, digamos, un 15%. Un 1%. Un 1% de los norteamericanos controlan casi la mitad de la riqueza que produce ese país. Pues tiene que haber crimen, tiene que haber droga, tiene que haber trasiego, tiene que haber prostitución, tiene que haber juego ilegal. ¿Por qué? Porque es la única manera del pobre empatar la pelea. Pues si no controla los medios de producción y no tiene empleos legítimos para vivir al nivel de las apetencias de consumo que le genera a ese país, pues es caldo de cultivo. Y no importa que, no digo yo 2.5 millones, que metan presos 5 millones. Y que eliminen la mitad de los derechos constitucionales que hay en la Constitución de los Estados Unidos. Más presos van a tener mientras haya la desigualdad social. Y a eso es lo que quieren que imitemos. Eso es lo que quieren que reproduzcamos nosotros con esta enmienda. Oiga, y tratan de revivir, no quiero decir la palabra que se me ocurrió, tratan de revivir gente que tienen una capacidad infinita para disparatar jurídicamente con seriedad y parecer que están diciendo algo ingenioso. Sacaron uno por ahí antier que dijo que esto para nada afecta a la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia para cuando tiene que estar en mayor vigencia es para el juicio. Qué cosa linda esa. Eso quiere decir que a nivel de regla 6, desde que usted entra al sistema y lo metan a la cárcel, no hay presunción de inocencia porque el Estado en esa etapa todavía no se ha equivocado. Y regla 23 de vista preliminar, no hay presunción de inocencia porque el Estado todavía no se ha equivocado. Y si se equivoca un juez y tiene el valor de determinar no causa, para eso está la regla 24 que le da una vista en alzada automática al fiscal, sin tener que justificarla. Y del 70% que hay causa en vista preliminar, ese 30% que se escapa va en vista en alzada y 70% en la alzada, entonces también hay causa. Y el 80% de los que deciden ver su caso en Puerto Rico salen culpables. Pues claro, como en los federales es el 95%, pues ellos quieren el 15% más, para que la pelea entre el Estado y el individuo esté totalmente dispareja. Y ese fenómeno dice que entonces que se activa la presunción de inocencia cuando lleguemos al juicio. Mientras tanto, usted preso, no le estaban violando su presunción de inocencia. Miren qué cosa más increíble esa. Y lo dice seriamente. No se ríe, ni los pantalones se le aflojan, ni nada de eso, ni le da nerviosismo. Lo dice con una cara de que está diciendo un pensamiento profundo. Eso que es un irrespeto, eso que es una poca vergüenza, eso que es decir que a un ciudadano lo podemos exponer a que lo violen en la cárcel, a que le dé sida, a que le den una carga a los reclusos como se la dan la primera semana para que sea la bienvenida. Porque a mí me han contado presos que parte del proceso de iniciación es juntarse 5 o 6 a darle una pela al preso que llegó nuevo para que aprenda quién es el líder allí. Y el que no participe de eso le dan también una catimba entonces. Y este fenómeno dice que ahí no hay problema de presunción de inocencia en esa etapa, que es para juicio. Y el otro que es aspirante a la gobernación por el Partido Popular, que estudió Derecho, ha dicho hace poco, oye, ahora esta cosa de los Twitter, de los Facebook, parece que
Es como citar el Evangelio. Ha dicho hace poco, me mandaron un Twitter a mí diciéndome que no se puede apoyar la enmienda esa a la fianza porque una mujer que esté siendo violada o vaya a ser violada y mate al agresor la pueden acusar por asesinato. Y respondió al fenómeno con una tranquilidad increíble, amparada en la majestad que le da el Twitter. Ah, no, porque ahí cualifica la defensa propia. Y es casi como el otro juez que dijo que la presunción de inocencia para final de juicio. Oiga, es que la defensa propia es en el juicio que usted la puede plantear. O la gente no sabe que aquí cuando llevan al ciudadano por primera vez frente al sistema de justicia, a la mujer y al hombre, usted tiene limitadísimos derechos. Usted no puede hacer un contrainterrogatorio extenso en esa etapa de regla 6. Usted no puede presentar testigos en esa etapa de regla 6. Es más, ahora se lo pueden someter por declaraciones juradas. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? Que se presenta allí el guardia, ni siquiera el fiscal, con 3 declaraciones juradas que dicen que usted lo investigaron y usted es el culpable del delito, y se las da al juez. El juez se las lee y que dice barbaridades de usted. Usted no se entera de qué es lo que dice, ni su abogado. El abogado no tiene ni siquiera derecho a leerlas, no digo yo a preguntar sobre ellas, para el derecho de confrontación que supuestamente hay. No las puede leer, no se las dan. Y con eso un juez determina causa. Por lo tanto, la muchacha que le metió con una piedra por la cabeza al hombre que estaban supuestamente intentando violarla en un río, no pudo presentar defensa propia en regla 6. La acusaron de asesinato. Por lo tanto, el fenómeno del Twitter no sabe que ahí en esa regla 6 no hay nada que tenga que ver con la defensa propia, porque es que no te van a dejar ni argumentarla. Va a ser como el juez federal que dice, ah, no, porque todavía falta para juicio, es en el juicio esto. Esa muchacha estuviera presa hoy día, la que se defendió con la piedra, porque la acusaron por asesinato. Y la gente no sabe aquí que la inmensa mayoría de los fiscales, con excepciones honrosas, que son los que piensan votar, porque el gobernador dijo que iba a estar velando cómo trabajaban, la inmensa mayoría cuando investigan unos hechos que generan unos delitos, esos delitos tienen clasificaciones de mayor a menor, y hay delitos graves que tienen delitos graves, pero con una severidad menor comprendido, y menos graves también, comprendido. Pues, ¿qué hace el fiscal? El fiscal acusa por lo mayor. A cualquier persona que relacionen con una muerte, porque estaba allí en el momento en que se murió el otro, y pudo haber una discusión, y alguien puede decir que tenían rencillas anteriores, pero no se sabe si fue en defensa propia, no se sabe si fue en arrebato de cólera, o no se sabe si solamente hubo premeditación y no hubo acecho ni nada, que es lo que determina los grados, de si es en primer grado o en segundo grado, o si es un homicidio. A cualquiera lo van a acusar por asesinato. Y no va a haber fianza, y no va a ser hasta juicio que lo pueda probar. Y claro, va a estar 3 meses preso. El promedio de tiempo preso estadístico es 45 días. No me puedo suscribir el mamotreto ¿verdad?, que da todas esas estadísticas. Es 45 días. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que si usted en sus días ve su juicio y prevalece y sale suelto, o negocia su caso, porque para eso es que el fiscal lo acusa por el mayor, para que en el proceso llamado de plea bargaining, que quiere decir alegación preacordada, usted trance por uno menor y él tener un poder de negociación mayor frente a usted y a su abogado. Esos 45 días usted se los regaló al Estado. No vio su familia, no tuvo ingresos, y le hicieron lo que le hicieron en la cárcel, y usted no tiene una causa de acción contra el juez que lo metió preso, ni contra el fiscal que lo acusó por el delito que no era, porque no está reconocido en la jurisprudencia esa causa de acción de persecución maliciosa o de negligencia de su funcionario. Todo eso es lo que está en juego el domingo. Por eso es que la fianza es importante. Por eso es que hay que votar no. Y por eso es que lo que se va a hacer allí no tiene nada que ver con ser efectivos con el crimen, que es realmente una intención malsana de legislar para hacernos parecer a los estados en todo lo malo que tienen los estados. Todavía no he visto una legislación para lo bueno, para equipararnos con las muchas cosas buenas que hay en los estados.
Y por eso es que ustedes, los que sacaron de su tiempo hoy, a lo mejor a oír repeticiones de conceptos, tal vez, tienen que ir a hablar con su vecino en un lenguaje sencillo y decirle, ese derecho que tú vas a renunciar es el que va a meter a la cárcel a tu hijo, o a tu sobrino, o a tu sobrina, o a tu esposo, o a tu hermano, y no va a ser a los hijos de los ricos. De las pocas veces que los jueces usen su discreción, probablemente va a ser cuando sea un conocido que vaya bien representado ahí y que sepa que no se va a echar en contra ni al fiscal ni a las autoridades nominadoras. Contra todo eso tenemos que pelear y contra todo eso yo espero que podamos vencer el domingo. Gracias. Bueno, pues gracias al licenciado Eduardo Villanueva. Ahora le corresponde el turno al abogado estrella, el que estuvo en el Tribunal Supremo defendiendo la postura del Partido Independentista Puertorriqueño cuando se impugnó la constitucionalidad de la reforma legislativa y también de la fianza. Así que quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso al licenciado Luis Enrique Romero, que nos va a estar hablando sobre los peligros de la reforma legislativa. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Para mí es un privilegio compartir con ustedes en esta noche. Agradezco al licenciado Tuto Villanueva por su aportación valiosa a esta discusión, a la que siempre nos tiene acostumbrados con su conocimiento en estas materias. Empiezo por agradecer también al licenciado Adrián González Costa, que es ese que está sentado ahí, quien generó esta presentación y me asistió con este asunto de manera magistral también. Así que yo le invito a él a que me interrumpa en cualquier momento si él recuerda algo del pleito en el que él trabajó también, y si es necesario aclarar algo en cualquier ocasión, que estés pendiente, Adrián. Así que bueno, ¿qué es lo que está planteado con el tema de la reforma legislativa? Yo creo que en ambos escenarios, tanto en el tema de la fianza como en el tema de la reforma legislativa, lo que el Estado está requiriendo de nosotros es que comparezcamos a un proceso de consulta para renunciar a derechos. El tema de la reforma legislativa no es menos trascendental. Ciertamente lo que está planteado es una reducción que inevitablemente, de entrar en vigor, hará virtualmente imposible que partidos que responden a ideologías conformadas por grupos minoritarios no accedan a un escaño en la Asamblea Legislativa. Yo recordaba recientemente una discusión con un compañero que me planteaba que amigos extranjeros de visita en Puerto Rico que habían estado viendo en los medios toda esta discusión, le preguntaban que cómo era posible que el gobernador de este país se atreviera siquiera a consultarle al pueblo de Puerto Rico si quería o no renunciar a un derecho suyo, que en su país eso era impensable. O sea, la posibilidad de que el Estado convoque al poder constituyente para renunciar a derechos era una cosa fuera de sus posibilidades. O sea, la creatividad ni su imaginación le eran suficientes para plantearse esa posibilidad. Pero, como adelantó el compañero Tuto Villanueva, en la colonia el absurdo se institucionaliza y nosotros lo estamos viendo. Me voy a mover aquí para asistir un poco con la presentación. Bueno, como adelantaba un poco, la reforma propuesta no es tal cosa como una reforma, sino una deforma. Y ello es así porque nosotros no necesariamente vivimos contentísimos con el sistema en que vivimos. El sistema en que vivimos adopta los vicios del sistema estadounidense, que a su vez es una copia del sistema inglés. Y nosotros, por mimetismo colonial, lo hemos adoptado. Así que el sistema nuestro no es para nosotros
ni un tótem, ni un dios, es un desastre, pero tiene y mantuvo hasta, o mantiene la posibilidad que en el caso del Partido Independentista ha permitido que representantes por acumulación entren en Cámara y Senado. Esta reforma, como antes adelanté, haría prácticamente imposible esa realidad que en el pasado ha permitido que legisladores nuestros accedan a escaños. Y es que precisamente altera la esquinita de balance ideológico que todavía permite el sistema actual. Y haría prácticamente imposible que la ley de minorías opere de manera concreta en caso de un copo electoral. Los efectos concretos de esta reforma, si entrara en vigor en relación con la composición actual de la Asamblea Legislativa, son los siguientes y están ahí narrados: la reducción de 11 a 6 en los escaños por acumulación, lo que significaría que en vez de entrar 11, pues entrarían 6 y haría necesario, o convertiría en necesario que los candidatos que antes entraban con cierta cantidad de votos tengan que duplicar esa cantidad porque los escaños se han reducido. Y es un simple cálculo aritmético el que explica esa realidad. Si uno reduce a la mitad el espacio para las personas, pues van a estar más incómodos. Y eso ocurriría con los escaños aquí. Si se reduce esa cantidad, para poder acceder a uno antes, con llegar entre los primeros 11 era suficiente, ahora habrá que llegar entre los primeros 6, lo que requerirá un esfuerzo adicional. Exactamente el doble. En términos concretos, en el caso del PIB, lo que en el pasado nos ha permitido entrar con 140, 150 mil votos, se traducirá en que ahora será necesario la obtención de 280, 200, 300 mil votos para poder acceder a un escaño. A su vez, eso plantea la realidad de que si con 200.000 votos no es posible acceder a un escaño por acumulación y la participación electoral en Puerto Rico oscila entre 1.800.000 o 2 millones de electores, existe la posibilidad concreta de que el 10% de los electores o que un 10% concertado de electores que han decidido dar su voto a un candidato no vean su voto traducido en una representación efectiva en el proceso parlamentario. Y para mí, eso es una invitación al caos. Que el consenso de 10% del electorado, que se tradujo en el voto afirmativo a favor de una persona, no se traduzca en la consecución de un escaño en la Asamblea Legislativa, es un disparate que no responde ni siquiera a la realidad política nuestra, en la que tradicionalmente el PIB, como partido histórico, ha participado abiertamente y ha logrado acceder a escaños en la Asamblea Legislativa. Ahí más o menos en torno a lo que acabamos de hablar. La papeleta que vamos a tener frente a nosotros al momento de votar en esta consulta contiene un resumen en la parte superior que no agota la realidad de las consecuencias concretas que votar sí conllevaría en esta consulta. El resumen y la papeleta aduce o se refiere a la reducción de 9 a 6 de los escaños por minorías en el Senado y de 17 a 13 en la Cámara, pero no menciona que esta mínima reglamentación solo se da en caso de copo electoral. Así que el efecto pernicioso real que conllevaría votar que sí y que el sí triunfe está muy, muy solapado y muy oculto en la papeleta y muy oculto además en toda la propaganda, la promoción que el Estado ha generado para mover a las personas a votar que sí. Y es que, evidentemente, ante la frustración del pueblo, que es innegable, porque esta Asamblea Legislativa es inefectiva, porque derrocha los fondos que maneja, porque pierde el tiempo sin atender los asuntos medulares en el país, pues obviamente hay frustración en todos los sectores que repudian la mediocridad, que repudian el que personas hayan hecho de su escaño legislativo
no un medio para servir ni para adherirse al servicio público, sino para servirse. Todas esas cosas están ahí. Así que evidentemente pues, sacar a 2 o 3 de ese espacio, de esa rama, pues para las personas se plantea como una opción muy, muy plausible. Y en este paréntesis aprovecho para decir que el PIB siempre, o debo decir históricamente, ha promovido la necesidad de una reforma en la Asamblea Legislativa. Y lo que ha promovido concretamente es que Puerto Rico, o nuestro sistema, sea transformado de uno bicameral a uno unicameral, que opere sobre la base de representación proporcional, que significa, en palabras lo más sencillas posible, que si el PIB obtiene un 5, 6, 7% en unas elecciones, que tenga derecho los electores del PIB a ostentar una representación directamente proporcional a esa cantidad porcentual obtenida en las urnas. Es decir, que la representación del PIB en la Asamblea Legislativa sea igual a un 7% del total de los escaños que componen a ese cuerpo unicameral. De esa es la única forma en que no solamente el PIB tendría una representación concreta en el proceso parlamentario, sino que todos los movimientos que hoy existen, que representan nuevas tendencias, o no necesariamente tan nuevas, o las que sean, o los partidos que aún no conocemos y que existirán de aquí a 10, 15, 20 años. Un sistema como el que plantea y promueve el PIB, unicameral y de representación proporcional, es el único que hoy por hoy garantizaría que la pluralidad de las ideas en la calle, formalizadas por medio de un movimiento político como un partido, tengan acceso concreto al proceso legislativo en Puerto Rico. Bueno, ahorita mencionamos algo del copo electoral y aquí tratamos de explicarlo con el mayor grado de sencillez posible. El copo electoral ocurre cuando un partido obtiene 2/3 partes de los escaños de la legislatura y por lo tanto se traduce en que obtiene una mayoría absoluta y de control en ese cuerpo. Y lo que le llamamos o conocemos como la ley de minorías es una disposición constitucional que existe en la Constitución para que en caso del copo electoral, es decir, en caso de que un partido controle 2/3 partes del cuerpo legislativo, se añadan escaños adicionales para mitigar un poco ese poder absoluto que absorbe el partido, que en efecto copa electoralmente. ¿Cómo afecta esta deforma legislativa en relación con esa ley de minorías que yo les acabo de describir, que opera ante el copo electoral? Bueno, en el caso del Senado, en que se reduce de 9 a 6 los escaños por adición o por ley de minorías, se traduce lo siguiente: si un partido obtiene los 11 senadores por distrito más 3 de los 6 por acumulación, tendría concretamente más de 2/3 partes de los escaños, por lo que se activaría la ley de minorías, es decir, ocurre el copo electoral. Tendríamos 14 senadores de un solo partido y solo hasta un máximo de 6 escaños para poder integrar a los partidos de minoría. Pero como la ley de minoría solo exige que se complete la tercera parte que resta para el balance, solo entrarían por ley de minorías 4 senadores por adición. De esta forma tendríamos un total de 21 senadores. Ejemplo ilustrado: 11 senadores por distrito del PNP, 3 senadores por acumulación del PNP, 2 senadores por acumulación del PPD y 1 senador por acumulación del PIB. Ahí tenemos un resumen del resultado potencial de ese escenario, que no lo leo para que ustedes lo examinen. A mí no me gusta que cuando estoy en presentaciones me lean todo lo que dice el PowerPoint, porque ustedes leen más rápido que yo. No sé si tienes algo que decir ahí, Adrián.
Habría que subir el número a 21 para que entonces hayan 14 PNP y 7 entre los otros partidos. Ya de los otros partidos, tenemos 2 populares y un pipiolo, por ende habría que añadir 4. Ahí lo dice, resultado, 4 senadores por adición al activarse la ley de minoría. Esos 4 senadores se tendrían que dividir entre los partidos que queden inscritos, por lo que puede ser solo un senador de cada partido en el caso de que existan 6 y cumplan con los requisitos para la ley de minoría. En caso de que pues, por tradición sean solamente el PP, del PNP y el PIB, pues esos 4 tendrían que dividirse entre los populares y el PIB. El próximo ejemplo es en la Cámara de Representantes, que es lo mismo. Se da el mismo escenario. Aquí la representatividad de las minorías se reduce de 17 a 13. Cuando decimos que se reduce, es que con la ley, como está la Constitución ahora mismo, la Cámara de Representantes, la ley de minorías permite que entren 17. Con la deforma entrarían solamente 13. Con las reformas serían 33 representantes por distrito más 6 por acumulación. Antes eran 40 y 11. Exacto. El partido que obtenga 27 escaños tendrá más de 2/3 partes de los escaños. Por lo que ese total de 27 hay que convertirlo en 2/3 partes a su vez. Y si hacemos el mismo cálculo matemático, suponiendo que el PNP obtuvo 26 escaños de representantes por distrito, 3 representantes por acumulación, y el PPD sacó 7 por distrito, 2 representantes por acumulación, y el PIB sacó 1 representante por acumulación, pues eso se resume en lo siguiente. Tienen 29 representantes en total, pero eso sería un 74% de los escaños a favor del PNP. Esos 29, para que se conviertan en 2/3 partes, habría que subirlo a 44. Exacto. Habría que añadir entonces 5 para alcanzar las 2/3 partes. Esos 5 escaños se tendrían que dividir entre los partidos de minoría que queden inscritos o, como tradicionalmente, pues entre los populares y los pipiolos. El próximo tema es el del ahorro, que yo creo que ahí puedes abundar más tú. Sí. Como parte del discurso adoptado por el oficialismo en Puerto Rico, se ha planteado la conveniencia de la reforma porque representaría un ahorro para el erario público. Y sobre este tema hay dos asuntos que saltan a la vista. Primero, partiendo de la premisa de que en efecto la reforma legislativa entre en vigor, lo cierto e innegable es que el presupuesto de esa asamblea reformada no se ha aprobado. Para uno ahorrar, uno debe tener un dinero en el bolsillo y uno lo saca y lo pone en otra alcancía. La legislatura reformada, como no existe, no le ha sido asignado ningún presupuesto, así que en el mejor de los escenarios, a esa legislatura reformada se le asignará el presupuesto que necesite para operar. No se le va a asignar un presupuesto más grande para que entonces saque unos chavitos y los eche en el banco, en una cuenta de ahorro. Se le va a asignar el recurso necesario para que opere, como sea que tenga que operar. Pero si partimos de la premisa de que en efecto hay un mandato para que opere un ahorro, es una regla básica del funcionamiento de la Asamblea Legislativa que todas las leyes pueden ser derogadas por leyes posteriores. Pero peor aún, en este caso, la mención a los efectos de que va a haber un ahorro o de que el dinero que represente en ahorro la reducción del tamaño de la legislatura revertirá para satisfacer otras necesidades. Esa es una expresión existente en una resolución concurrente del Senado que no tiene fuerza de ley. Así que, en primer término, no existe la legislatura reformada aún, por lo tanto no se puede hablar de ahorro, porque se le asignará en su día el presupuesto que necesite para operar. Y en segundo término, las expresiones que han habido o que existen a los efectos de que esto significará un ahorro o a los efectos de que el menor presupuesto deberá facilitar que se satisfagan otras necesidades públicas, está esgrimido en un instrumento legislativo que no tiene fuerza de ley y que aun si la tuviere,
está sujeta al poder absoluto de la Asamblea Legislativa de derogarla. Así que, por cualquiera de las avenidas por las que uno se dirija a este tema, es engañoso plantear que esta reforma plantea una reducción. Lo cierto es que no existe garantía ninguna, además de que esa reducción signifique un ahorro. Porque aún no conocemos, si esta reforma entra en vigor, cuál será o cuánto mayor será la necesidad de asesores para los miembros de esa Asamblea Legislativa reformada, que ahora tendrán que representar, por la disminución en ciertos distritos, a una mayor cantidad de población y de electores. No sabemos tampoco en qué medida la Asamblea Legislativa o los gastos operacionales de la Asamblea Legislativa reducida aumenten. Sobre eso no hay ninguna garantía, ni puede existir, porque es que no existe por ninguno de los que incluso hoy están allí control sobre esos asuntos. La resolución concurrente 35 del Senado, que es la que promueve la llamada reforma legislativa, establece en concreto, así en una expresión desiderativa, que los supuestos ahorros servirán para satisfacer, y Adrián aquí me corrige si dejo alguno fuera, el pago de horas extras a miembros de la policía, el pago de servicios de salud a jóvenes que no tienen recursos para satisfacerlos, y para el pago de salarios de maestros. Y en ese renglón es absurdo que con ese discurso se promueva favorecer el sí, cuando no existe facultad alguna para que por medio de esa expresión una asamblea posterior quede vinculada y tenga la obligación de observar ese mandato. Y les doy un ejemplo muy sencillo, por si acaso esto parece muy teórico. El absurdo de plantear un ahorro, o de promover un ahorro, o de promover que lo que sea que se ahorre vaya al erario público para satisfacer otras necesidades de la administración pública, es como literalmente, de alguna manera, aprobar en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para añadir a la Ley 54 de Prevención de Violencia Doméstica, que esa ley nunca podrá ser enmendada. Eso es un poder, debo decir, que no existe, que es inejecutable, porque por definición la Asamblea Legislativa tiene un poder constante, imprescriptible, absoluto, de derogar leyes del pasado, crear nuevas leyes, enmendar las leyes del pasado, volverlas a enmendar en un futuro, y ningún acto de la Asamblea Legislativa amarra, por utilizar ese concepto, la voluntad de asambleas legislativas futuras. Así que simplemente es un engaño absurdo, es un planteamiento realmente de absurda manipulación, el establecer que de alguna manera u otra esta mal llamada reforma podrá de alguna manera significar ahorro o la mejor utilización de fondos públicos para necesidades, otras necesidades en la administración pública. Vamos a la próxima. Yo creo que el mensaje es claro. El Partido Independentista, y esto no me puedo bajar de aquí sin decirlo, fue el primero en detectar que esta propuesta de reforma legislativa, además de que era engañosa y era un disparate, estaba maliciosamente diseñada para desterrar del proceso político a los partidos minoritarios, y lo condenamos desde que nos enteramos que esto tenía el potencial de convertirse en una consulta de enmienda constitucional. Yo escuché, nadie me contó, a otros sectores políticos decir, bueno, esto no es la reforma que nosotros quisiéramos, pero por algún lado se empieza, porque se va menos perro, menos pulga, así que bajo esa ley
Suprema, pues esto parece plausible. Y ese fue el pensamiento inicial de otros, incluso compañeros llamados liberales, independentistas, promotores de la mayor participación y pluralismo democrático. Eso yo lo escuché. Luego de que el Partido Independentista presentó el pleito y lo batalló hasta las consecuencias que todos conocemos, entonces la opinión pública comenzó un poco a transformarse en relación con esta propuesta de reforma. Y yo de eso me siento particularmente orgulloso. Me siento particularmente orgulloso del Partido Independentista porque el olfato, desde etapas muy tempranas en esto, nos llevó a entender que esta propuesta de reforma era entonces y sigue siendo un engaño que merece que nos movamos a votar que no, y que en un principio movió a nuestra colectividad a iniciar un pleito para cuestionar la validez de esa consulta. Y como dije al principio, y reitero un poco ahora antes de concluir, tanto la enmienda para limitar el derecho a la fianza como la enmienda para reformar la Asamblea Legislativa requieren que nosotros, el electorado, acuda a las urnas para renunciar a derechos. Y me reitero en las palabras del amigo que me comentaba, que el mero hecho de que se le ocurra a un gobernante hacer esa propuesta es bochornoso y debe ser motivo suficiente de indignación como para, sin otra consideración ulterior, acudir y decirle no en la cara, rotundamente no. Así que la invitación a la que yo sé que se une el compañero Tuto Villanueva y que redondea esto que hemos tratado de compartirle, es a decir 2 veces no este domingo y dormir tranquilos en esa noche, a pesar de lo que dicen las encuestas y a pesar de lo que parece ser más o menos la tendencia de un pueblo que lamentablemente habrá de llegar a ese ejercicio un tanto desinformado. Pero nuestro llamado a hablarle al vecino, a hacer lo que nos resta hasta entonces y en ese día, repito, votar 2 veces no. Muchas gracias.